Gracias, Señor, que nos ha permitido continuar ya en este tercer miércoles ya de martes de regresar al estudio de la palabra, mesa redonda. Gracias, hermano Tony, que me da mi ubicación en tiempo y espacio. Y vamos a continuar con el estudio del libro de Crónicas en el capítulo 28. Y el título de este estudio de la noche de hoy es El Dios que escoge, revela y sostiene. Entonces, el Dios que escoge, que revela y que sostiene, y estamos basándonos en Primera de Crónicas, capítulo 28, y quisiera empezar con una pequeña parábola, una pequeña historia yo creo que algo que hemos vivido muchos de nosotros, es a lo mejor un poco, sencillo el ejemplo que les voy a dar, pero tiene algo de profundidad. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida quizás construimos algo en nuestra infancia de lo cual estábamos muy orgullosos. En mi caso me acuerdo mucho que una vez, las primeras veces que me tocó la grata experiencia de ir a la playa, me acuerdo que pasamos todo un día armando un castillo de arena y le echamos toda la creatividad y nos esforzamos, ¿verdad? Hicimos unos canales donde pasaba el agua, mi papá nos ayudó, y a lo mejor tú puedes a lo mejor relacionar con eso, porque echamos todo eso y al día siguiente cuando, pues ahora sí que ya nos fuimos, ¿verdad? Porque ya era hora de irnos, y ya ves cuando uno va a la playa, pues siempre está el día siguiente, fuimos a la playa ¿y qué creen que le pasó al castillo? Ya no estaba. Y me acuerdo que me enojé, ¿verdad? Dije yo, ¿qué onda con eso? Y entonces, yo me acuerdo mucho de eso, que mi papá me lo hizo saber de alguna manera, de que pues la arena no está hecha para sostener cosas, ¿verdad? Incluso si algunos de ustedes están trabajando en la construcción, pues uno hay que escarbarle, ¿verdad? Hasta que encuentra piedra para que se sostenga. Entonces la arena no fue hecha para sostener lo eterno. Y entonces quisiera relacionarlo con este pensamiento de así son nuestros logros, entre comillas, si no son inspirados por Dios. Y quise tener cuidado de no decir si Dios no es el centro, porque muchas veces queremos hacer cosas en nombre de Dios que Dios no nos pide hacer, y eso tampoco está bien. Entonces por eso vamos a estudiar el día de hoy del Dios que escoge, revela y sostiene. Entonces, nuestra idea principal es que Crónicas presenta a un David anciano que expresa en su manera de llevar a cabo esta lección de que la verdadera obra la hace Dios. Yo creo que eso es algo muy importante que siempre debemos tener en mente. Y como no quisiera continuar con quizás extendiéndome mucho, empecé como a las 7:21. Antes de continuar, yo quisiera, como siempre tengo esa oportunidad, de centrarnos nuevamente en el contexto histórico del libro, no volverles a explicar todo lo que ya en alguna ocasión les he dicho, pero en dónde nos encontramos. Y antes de entrar al texto debemos notar algo que realmente va a cambiar nuestra lectura del libro de Crónicas, y de ahí va la necesidad como hombres de Dios de estar en la palabra del Señor, de realmente pasar tiempo en la palabra del Señor. Y cuando uno compara, por ejemplo, los hechos que se leen por el cronista entre Samuel, por ejemplo, y Crónicas, hay una diferencia muy importante del libro de Samuel, que precisamente habla casi de lo mismo con el libro de Crónicas. En Samuel, por ejemplo, cuando se está hablando porque aquí en Crónicas, pues ahora sí que Samuel lo hacen rey, ¿verdad? Y entonces ya manda a llamar a todos sus generales y vemos que él está haciendo todo, pero se brinca unos aspectos que para mí fue muy, muy interesante ver por qué se los brincó. En Samuel vemos todos sus errores. En Samuel vemos cuando tiene fornicación con Betsabé, el pecado con Betsabé, el asesinato de Urías Eteo, que es parte de eso. Algo muy terrible que le pasó a David en su familia fue uno de sus hijos abusó de una de sus hermanas, la rebelión de Absalón, pero no solo eso, también vemos la realidad y la crudeza de la realidad humana, porque un hombre que
puede ser muy hecho como héroe en el libro de Crónicas, el caso de Joab, pues vemos que es un hombre cruel en el libro de Samuel. Ahora incluso vemos a Ahitofel, que es puesto como ejemplo en el libro de Crónicas. En el libro de Samuel vemos que es un traicionero. Y eso se los dejo de tarea, porque es bien interesante. En Crónicas todo eso desaparece. Y cuando tú lees la Biblia tienes que tomar el ejercicio de saber por qué. Porque si tú no te lo preguntas, un día que estés hablando con alguien que seriamente está tratando de cuestionar a Dios, te lo va a preguntar y no vas a saber ni qué decirle. Y dice la palabra que debe uno estar presto para presentar defensa de la fe. Y entonces por eso es bien importante. Ahora, yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta separar tiempo para leer la Escritura, pero, por ejemplo, algo que yo he hecho es, así se lo voy a poner. En la mañana, mucho de lo que hacemos primero es agarrar el teléfono a ver quién nos escribió, quién me dio like a mi último post, qué dijo el presidente. Y yo he decidido en estas semanas no hacerlo. Y mejor me voy a leer 10 minutos la palabra. Un capítulo se va así. Y por eso se los dejo así nomás de tarea. Ahora, en Crónicas todo eso desaparece. El cronista no está negando los pecados. Los lectores ya lo sabían. ¿Se acuerdan quién está leyendo el libro de Crónicas? Gente después del exilio. Ellos ya sabían lo que había pasado. Sino, lo que está pasando con Crónicas es que está reinterpretando la historia desde un punto de vista de gracia de Dios. Y es lo que vamos a ver. El cronista le escribe a un pueblo que acaba de regresar del exilio, que ya vivió el castigo del pecado. Y muchos de nosotros así estamos. ¿Por qué Crónicas no lo explica? ¿Por qué no lo quiere? No es que no lo quiere esconder. Pero es como cuando tú ya vienes de un momento de arrepentimiento de tu pecado y tu pastor no te dice, pues te acuerdas que tú engañaste a tu esposa. Ya lo saben. ¿Verdad? Ya lo saben. Y a veces tu pastor, en lugar de estarte recordando tu pecado, te dice, vamos a echarle ganas. Vamos a hacer las cosas bien. Y tú siempre te preguntas, ¿puedo seguir adorando a Dios después de estar en pecado? Y si te arrepentiste, el pastor te va a decir, sí puedes adorar a Dios, porque el pacto depende de Dios. Pero voy a corregir eso después, más adelante. Entonces, no necesitan otra lección sobre la culpa, sino una palabra de esperanza. ¿Seguirá Dios con nosotros? Y es que tú tienes que entender el grado de cosa horrible que fue el exilio. Lee el libro de Lamentaciones. ¿Cómo le fue a Jerusalén? Dice Jeremías que él derramaba su alma al ver lo que le había pasado a Israel. O sea, a Jerusalén. Imagínate que las mamás estaban viendo a ver quién se iba a comer al hijo que seguía. O sea, eso era terrible. Eso realmente era hambre y era castigo de Dios. Adivina por qué. Ayúdenme. Por el pecado. ¿Y el pecado por quién empezaba? Por el rey. ¿Sabes que muchas veces en tu casa el pecado empieza contigo? Pero en este momento el libro de Crónicas es un libro que te está diciendo, ¿puedes seguir Dios conmigo? Todos tenemos cola que nos pisen, no me quiero meter porque ya me han dicho que luego puras pedradas y que no sé qué, entonces me voy a calmar. Porque no se trata de eso, el Señor también está tratando conmigo. Pero Crónicas no enfatiza los fracasos, fíjense, Crónicas no enfatiza los fracasos como lo hizo Samuel, porque el libro de Samuel está ligado con o sea, el libro de Samuel por eso están en el exilio. Y el libro de Crónicas no enfatiza los fracasos, sino la fidelidad de Dios en su pacto. Y es lo que vamos a ver hoy. Pero si no leemos toda la Escritura, podemos caer en el error de convertir a hombres en héroes. ¡Ojo! ¿Y por qué siempre hago ese énfasis, hermano? Lo van a entender el día de hoy. Y no es por estar echando tierra, es porque yo pienso que el Señor nos quiere enseñar algo con su amor. Por ejemplo, Joab aparece como un comandante leal, pero si recordamos, en Samuel fue un hombre violento, vengativo. Ahitofel es descrito como si su consejo fuera como si se consultara la palabra de Dios, pero su historia termina terriblemente. Ahora, no está mal. Todos hemos vivido épocas así en nuestra vida. Todos hemos vivido épocas así en nuestra vida donde hemos estado sirviendo a Dios y de repente, de un día para otro, ¡boom! Todo se cae. Y a lo mejor te ha pasado a ti. A mí me pasó. Ahí está el pastor de testigo. Y no hace mucho, hace 2 años.
Y la pregunta es, ¿sigue Dios conmigo? Y hay muchos hombres que han venido y que tienen broncas con vicios y de repente dices, bueno, ¿qué pasó? Pues a lo mejor ya no voy. Mejor ya no. Y así pasa mucho, mejor ya no voy. Pues porque pues yo no, y nos ponemos como un vestido de justicia que no es nuestro. Decimos, no, mejor así yo no voy a estar jugando. Si le voy a entrar bien a la maldad, en lugar de venir a arrepentirte. O sea, a Dios no le tienes que poner tu cara de que no, yo sí tengo honor. De todos los hombres de la tierra yo sí tengo honor. Yo ya vine, te probé, pero yo sí mejor me voy a ir al pecado. No, no seas así. Pero bueno, no estoy tirando pedradas. Estos con los contrastes, hermanos, nos enseñan algo profundo. La Escritura nunca exalta al hombre, sino al Dios que obra a pesar del hombre. Tú tienes que entenderlo y sabes que yo lo he entendido. La Escritura no me va a exaltar a mí, sino a Dios que obra a pesar de mí. Y el hecho de que estés aquí leyendo la Escritura, el hecho de que estés aquí estudiando al Señor, es manifiesto de que Dios está obrando en tu vida. Y Dios te ha llamado y Dios está obrando y vas a caer y vas a tener problemas y vas a tener dificultades, pero el Señor está sosteniéndote y está sosteniendo sus promesas contigo y conmigo. Así que entonces, así cuando veamos a David en este capítulo, no veremos como un modelo moral. No podemos ver a David como un modelo moral. Sí tuvo muchos, era un excelente hombre, pero no puede ser lo que está pasando es de que en la Escritura estamos viendo, como lo dijo una vez nuestro hermano Ángel en un miércoles, él es un tipo del Mesías venidero. El Hijo perfecto de David, Cristo, en quien no hay engaño, que edificará la casa que ningún pecado puede destruir. Entonces, esa era la introducción que quería dar, algo muy real, de dónde estamos tomando estas cosas. Ahora, vamos a leerlo, todo el libro de Crónicas. Y se los digo, hermanos, no vengan el martes, bueno, sí vengan, pero yo les recomiendo ampliamente que lean por lo menos el capítulo que vamos a estudiar. Está bien sencillo. Y dices, ay, hermano, es que nunca he leído un capítulo entero en mi vida. Pues ya empieza, compadre. Ya empieza, o sea, ya. Y es que si le leo no le voy a entender. Pues mínimo hazle como, así como cuando te tomas el licuado que te recomienda tu mamá con gordolobo y todo eso, pues por lo menos así lee el capítulo. Algo se te ha de pegar. Porque a veces le tenemos más fe al licuado con gordolobo que a la Escritura. Y dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruirnos en toda justicia. ¿La leemos? Voy a leer la Reina Valera. Reunió David en Jerusalén, 1 Crónicas 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Excelente, esto me encanta. Imagínense, vamos construyendo esta imagen. Los jefes de las tribus. Eso ya lo leímos, quiénes eran y todo eso. El hermano lo hizo muy buen trabajo la vez pasada. Los jefes de las divisiones que servían al rey. Los jefes de millares y de centenas. Y los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales más poderosos y valientes de sus hombres. ¡Pum! Eso están una mega reunión. Y me llama la atención porque acabamos de leer en el capítulo 27 quiénes eran incluso los que cuidaban de sus hijos. Entonces les habló a todos. Me quedé en el verso 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios,
porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Continuamos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para él, el santuario, ¿sí va? Para el santuario, perdón. Esfuérzate y hazla. Y David dijo a Salomón su hijo, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, y asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas sus cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová, y dio oro en peso para todas las cosas de oro, para todos los utensilios de la casa, de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, y para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Parece trabalenguas, pero ahí va. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Gloria al Señor. Qué pasaje tan hermoso, este pasaje pastoral. Hermanos, en esta ocasión podemos ver que Dios está demandando un servicio de David, y él lo está expresando a su hijo. Aquí vemos instrucciones claras y vemos que algo muy interesante está sucediendo, algo que David ha reconocido. David ya está anciano en esta ocasión. De hecho, ya en el próximo capítulo vemos algo interesante, que es ya David deja el trono. Y entonces podemos ver aquí que él entiende, este siervo del Señor, que Dios es el que escoge, conoce y sostiene a los suyos para cumplir su propósito. Y el versículo central que yo quisiera proponer para este pasaje, precisamente es el versículo 9, donde ya David le habla a su hijo. Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos.
Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y aquí vemos, aquí estamos viendo, hermanos, esa obra interesante de que le está diciendo David a su hijo Salomón: conoce a Dios porque Él te conoce. Eso está bien profundo, hermano. Toda la vida te estás pasando queriendo conocer a ti mismo, y una de las cosas que decían los reformadores en sus libros de interpretación bíblica decía que para conocerte a ti mismo tienes que conocer a Dios. Porque cuando tú lees Santiago, que precisamente lo estamos estudiando en la Escritura, dice que esto es ¿qué? Es examen ahorita, porque han venido el miércoles. ¿Qué es esto? Dice la palabra en Santiago. Lo estábamos viendo ayer, el miércoles pasado que lo predicó mi hermano Ángel. ¿No le ha tocado? Fue David. Que no debemos ser oidores olvidadizos, porque esta palabra es un espejo. Dios, ¿y por qué pone a prueba? Porque quiere que tú sepas de qué estás hecho. Dios no es que no sepa de qué estamos hechos, pero Él quiere que te conozcas. Entonces, aquí lo vemos. Ahora, quiero poner algunas cosas en claro para aquellos que a lo mejor se interesen en profundizar un poquito en el estudio de la palabra, de puntos de observación e interpretación que vamos a utilizar ahorita para formar este sermón que se llama el Dios que escoge, revela y sostiene. En primer lugar, vemos que este capítulo tiene una estructura que así del versículo 1 al 8 está la Asamblea Nacional. Habla David a todos sus jefes de área, y Dios elige a David y a Salomón. Del versículo 9 y 10 hay una exhortación central: conoce a Dios y sírvele. Del 11 al 19 hay planos del templo, ¿verdad? Hay unos planos que se han dado, planos del templo y materiales, pero lo interesante es que en el versículo 12 y en el versículo 19 se nos dice que esos planos y esas cosas fueron dados ¿por quién? Lean el versículo 12 y luego el 19. Dice asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y luego en el 19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las cosas del diseño. ¿Dónde creen ustedes que David agarró el diseño del templo? ¿Y dónde había un buen ejemplo de eso? De Moisés. Del Éxodo. Del tabernáculo. Las cosas más importantes que estaban, porque la casa era un edificio, pero lo importante eran los utensilios, el arca, todos los demás materiales. Entonces, en alguna ocasión yo les hablaba de que la idea de un rey para el pueblo de Israel no fue una idea del pueblo de Israel, sino fue una idea de Dios. Deuteronomio capítulo 17. Y una de las cosas es que le prohíbe 3 cosas. No te cases con princesas de otro país, no tengas muchos caballos y no tengas mucho oro. Y le da 3 órdenes positivas. Escribe el libro de la ley en tu corazón. Tenle una copia del libro de la ley y ponlo por todos lados. Eso es lo importante. Entonces el reinado, el rey que Dios tenía para el pueblo de Israel era un rey completamente sometido a la autoridad y a la palabra de Dios. Bueno, continuamos. El contexto histórico ya se los di. Ahora, palabras importantes que usted va a encontrar aquí, si las gusta anotar y si no van a quedar en la grabación. Número 1, escogió. Viene de la palabra bajar, que es elección soberana. Conoce, yadá, es un conocimiento relacional y un conocimiento de pacto. Sirve, abad, servir como adoración, con reverencia. Corazón perfecto, levav shalem, integridad interior. Buscar, darash, es buscar devocionalmente, buscar a Dios no por coerción, que quiere decir forzado, sino buscar a Dios con amor, con anhelo. Abandonar, que es el contrario a buscar, ahí vamos a ver dónde dice abandonar, que es asab,
apartarse, dejar. Desechar es lo que va a hacer Dios si uno lo abandona, es saná, que es rechazar definitivamente. Escudriña, jacar, examinar interiormente. Espíritu, ruach. Y es muy interesante porque cuando usted lee el hebreo donde dice el versículo 12 que todas las cosas que yo tenía en mente es una raíz de la palabra ruach, que es el espíritu. Otra cosa muy importante que vemos, los planos, ¿verdad? Que es la palabra tavnit, el modelo revelado. Y luego dice, sé esfuérzate y valiente, que es totalmente sacado del libro de Josué, donde se dice ahí, jacás bemás, que es un mandato de Dios. Entonces ahí está, son palabras importantes, que es cuando usted está observando la palabra, son las palabras que de repente nos llaman la atención. Ahora, la estructura de este capítulo es muy importante porque nos ayuda a ver dónde está el centro de este pasaje. ¿Y por qué es importante verlo? Porque cuando hacemos un análisis de esta manera, nosotros podemos realmente ver de qué nos está hablando la Escritura. Si no vamos a agarrar cualquier idea, no, pues es que lo que tenemos que hacer es obedecer planos. No es que lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, no. ¿Dónde está el centro? Entonces, lo primero es del versículo 1, la asamblea. El 2, elige a David. El 3, Dios elige a Salomón. El 4 es guardar los mandamientos, le dice, todo, por eso Israel ahora en pie en casa de Jehová, guarden sus preceptos. Y luego está el centro, que es que le dice a Salomón, conoce a Dios, busca a Dios, sírvele con corazón voluntario. Entonces ahí está el centro. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y está el centro. Y ahora se regresa, es lo que se llama un quiasmo. Es una estructura que viene así, A, B, C, D, E y luego D, C, B, A. O sea, el centro es como una pirámide. Entonces es la asamblea, Dios elige a David, Dios elige a Salomón, le dice guarda los mandamientos y luego le dice a Salomón conoce a Dios, sírvele y luego se regresa, construye el templo que son mandamientos, le da los planos que es para lo que Dios escogió a Salomón y luego le confirma la elección de David que lo habíamos visto ahí y la última es una asamblea que apoya la obra, que es cuando David le dice, y todo el pueblo y todos los inteligentes te van a seguir. Y esa es una manera hebrea que así hacen la literatura. Es como un sándwich, ¿verdad? Pan, mayonesa, lechuga, jamón, queso, lechuga, mayonesa y pan. ¿Y qué es imagínate un sándwich que de jamón sin jamón? Pues no. Es para ponérselos así. Entonces cuando tú leas algo así, trata de ver esas figuras para encontrar cuál es la onda central. Bueno, ahí está, ya con eso se queda. Entonces, hermanos, en los días del cronista, el pueblo recién había salido del exilio, los muros ya estaban de pie, pero el corazón del pueblo seguía vacío. Si usted lee la escritura, hay una porción donde Nehemías hasta les quiere arrancar los pelos porque no quieren guardar el sábado. Necesitaban recordar que el propósito de Dios no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad de Dios del pacto. Por eso se los estaban recordando. Ahora, hermanos, en nuestros días ocurre algo similar. Estamos rodeados de un cristianismo humanista. Van a ver por qué lo estoy diciendo. Porque las predicaciones, la mayor parte del tiempo, hermanos, son motivacionales. Sé mejor, haz más, logra tus sueños. Hasta hay libros, ¿no? Tu mejor vida hoy. Olvidando que el corazón del mensaje bíblico no es mejora personal, sino la rendición a un Dios que te puede transformar. Dios no quiere arreglar tu vida. Le van a ir a preguntar al pastor, ¿qué dijo el hermano Julio? Está diciendo blasfemias. Dios no le interesa arreglar tu vida. Dios te quiere hacer nuevo. Así como David advirtió a Salomón que conociera y sirviera a Dios de su padre, nosotros debemos de volver a centrar nuestra fe en Dios mismo y no en resultados de nuestro esfuerzo. La Biblia no nos invita a hacer más para ser aceptados, nos llama a conocerle y a servirle. Entonces vamos a ver el punto número 1, hermanos. Número 1 es Dios escoge. ¿Sí? Entonces vamos a leer del versículo 1 al 8, ya lo vimos. Así, ya lo vimos, Dios escoge. Y aquí podemos ver
cuando lo leímos, que Dios está haciendo, David hace la asamblea. Y me voy a centrar básicamente en donde David habla de que Dios lo escogió a él. Reunió David en Jerusalén a todos los principales, ya lo leímos, no lo quiero leer otra vez. Le dice en el versículo 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que fuese rey sobre Israel, para que perpetuamente fuere rey sobre Israel. Y ya lo leímos ahí. Y la palabra es central que me quiero dedicar ahí, es que Dios me eligió. Dios me eligió. Entonces, ¿por qué David pudo hacer lo que hizo? Es porque Dios lo eligió. Y lo que usted puede, estúdielo. Segunda de Samuel 7. Ahí está todo el pacto. Dios le hizo una promesa a David. Ahora, lo interesante es que él tuvo un pacto. No era un regalo. Le dijo, aquí está un pacto, esto es lo que tienes que hacer. Y David se lo dice a su hijo. Ahora, ¿quién me quiere ayudar a leer parte de la escritura? Salmo 89, 3 y 4. No se peleen. Y otro que lea Efesios 1, 4 y 5. 3 y 4. Uh-huh. 3 y 4. 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aleluya. Ahí está. Ahora, Efesios 1, eso ya se lo deben de saber de memoria. 1, 4 y 5. Híjole, ya no hay tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero es Efesios 1. Bueno, le leí todo. 1 que quieres. 1, 4 y 5. Segundo se escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Hermanos, Dios escoge. Entonces, hermanos, David y Salomón no se ofrecieron. A David lo fueron a sacar de cuidar ovejas. Tú no te ofreciste, tú aunque hayas dicho, no, ya voy a mejorar. Todos hemos pasado por tiempo así, hoy voy a cambiar. Pero ¿sabes qué, hermano? Fuiste escogido. El cronista, escribiendo tras el exilio, recuerda que el pacto sigue vivo. El pacto sigue vivo. Pobrecitos estos compadres que estaban leyendo el libro de Crónicas. El templo estaba ahí más o menos, pero no había rey. Y sobre todo se estaban preparando para 400 años de silencio. Pero el pacto sigue vivo. Dios no se olvida. La historia comienza con iniciativa de vida. Hermanos, nuestra seguridad está en que fuimos elegidos por Dios, no en tu capacidad. Hermanos, Dios te escogió antes de que tú pensaras en Él. Antes de que tú dijeras como que ya me hace falta Dios. El Dios que escoge también busca un corazón que le conozca. Por eso Dios conoce el corazón. Hermano, Dios te conoce. Y porque Dios te conoce, amado, tienes que buscarle. Vamos a leer rápidamente Primera de Crónicas 28, 9 y 10. Nada más porque ya ahí andábamos, pero es que se ponen muy... ¿Quién lo quiere leer? Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás.
mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay una rama de que estudia la Escritura que estudia los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y después con nosotros como su iglesia. Y este pacto davídico tenía cláusulas y responsabilidades. Y aquí se lo resume. Si le buscas, lo vas a encontrar porque Él te conoce. Pero si lo abandonas, Él te va a desechar para siempre. Y eso pasó. Amados, alguien que me ayude a leer rápidamente Jeremías, capítulo 17, verso 10. Y otro que lea Jeremías 31, 33. Y otro que lea Juan 17, 3. Jeremías 17, 10. Y otro que lea Jeremías 31, 33. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Jeremías 31, 33 y luego Juan 17, 3. Ok, 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Amén. Y el último es Filipenses 2:13. ¿Sí se aguantan con otros media hora, ¿verdad, hermanos? 2:13. Que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, podemos ver que aquí el centro de este pasaje completo es Dios te conoce, hermanos. Por eso el punto número 2 es Dios te conoce. Entonces, porque Dios te conoce, Dios te está llamando a conocerle. Y cuando le conoces, puedes servirle. Y cuando estás sirviéndole, le buscas. Y cuando le buscas, lo hallas. Y sabes, hermano, que tienes que saber bien por qué Dios te llamó. Salomón fue llamado no para ser el hombre más sabio de todo el mundo. Salomón fue llamado para construir el templo de Dios. Amados hermanos, un ministerio sin comunión es activismo, pero la comunión produce una verdadera obediencia. Si tú tienes una comunión con Dios, vas a ser obediente, y muchas veces lo que nosotros queremos es obedecer para tener comunión, y no lo vas a lograr. Por eso uno tiene que estar pegado con Dios. Dios escudriña tu corazón. Entonces no te preocupes tanto por lo que las manos hacen, sino tu situación de tu corazón. Entonces el Dios que conoce el corazón es un Dios que revela su plan. Cuando Dios te conoce, cuando tú le puedes conocer, entonces Dios revela su plan. Y aquí lo podemos ver precisamente en todos esos versos donde vimos que los planos de todo fue revelado para David. Y dice que Dios se lo manifestó, Dios se lo reveló, como se lo hizo a Moisés. Vino de la mano de Dios. Entonces vino por el Espíritu. Los patrones, los planos vinieron por el Espíritu a través de una comunión. Hermanos, nuestra comunión con Dios comienza con la Escritura. ¿Cómo tú vas a saber que Dios te está hablando si no sabes lo que la Escritura dice? Porque a veces te vienen ideas. ¿No nos ha tocado los que hemos servido en la iglesia que no falte el que llega con una hermanita y le dice, Dios me dijo que te vas a casar conmigo? Yo una vez trabajaba en un ministerio cristiano y un chamaquito llegó y me dijo, en el nombre del Señor Jesucristo te digo que me aumentes el sueldo al doble. ¿Qué le dices? Te reprendo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dice la palabra que todas las cosas las hagas como para Dios. Y mira, este día llegaste tarde, este día ni viniste, este día ni me trajiste tú de esto, ¿y cómo quieres que te dé un aumento del doble? Entonces Dios no te habló.
Dios te habló porque yo sabía que andaba endeudado. Te habló tu deuda. Y dice Dios también que no le debas nada a nadie. Pero ¿cómo vamos a saber eso si no leemos la Escritura? Entonces, hermanos, la revelación viene del Señor. La revelación que debemos de compararla con las invenciones humanas. Ya no me voy a poner entre tantas cosas, pero la revelación viene de Dios. Ahora, ¿qué construyó Salomón? Un edificio, va al templo. ¿Quién me ayuda a leer Génesis 11, 3 y 4? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y es decir, Julio, ¿por qué combinas Babel con la edificación del templo? Hermanos, eso es bien interesante, porque ¿cuál es lo contrario de algo que viene del corazón de Dios, que viene de algo que escogió Dios, que tú no te ofreciste, que viene algo revelado por Dios? Está lo contrario, que es lo que hacemos por nuestra voluntad. Los planos fueron dados por el Espíritu, no por un genio humano. A veces tenemos unas grandes ideas. Y a veces te andas peleando con el pastor porque no te deja hacer lo que tú quieres, pero Dios no te ha pedido hacer nada. Ellos querían hacerse un nombre. El templo era obediencia a un patrón divino. El de ellos generó división. Y de ahí hablamos diferentes lenguajes. Cristo es el templo, el constructor del templo de Dios. Lo nacido del Espíritu une, lo nacido de la ambición divide. Los planos de Dios son revelaciones, no son sugerencias. El Dios que vemos ahí es muy interesante. Ahora, hermanos, se los voy a leer, ya voy a terminar. Desde Caín, hermanos, hasta Babilonia, la Escritura revela el mismo espíritu de Frank Sinatra o el espíritu de Vicente Fernández. ¿Saben cuál es ese? A mi manera. Desde Caín hasta Babilonia, que está en Apocalipsis, es voy a hacerlo como yo quiero. Caín quiso adorar como él quiso, sin seguir el patrón revelado por Dios, y cuando fue confrontado no se arrepintió, simplemente salió delante de Jehová. En ese lugar distante de la presencia de Dios tuvo un hijo que se llamaba Enoc, que significa dedicado o significa también un nuevo inicio. Dijo, yo voy a hacer las cosas bien. Y eso hasta pasa en las divisiones de las iglesias. Vamos a hacer una iglesia donde sí te amen. Vamos a hacer una iglesia donde sí te escuchen. Vamos a hacer una iglesia donde sí te tomen en cuenta. Ese es el espíritu así de Caín, el espíritu babilónico, el espíritu de hacer las cosas como yo quiero. Ahí sí te van a dejar estar en el grupo de alabanza. Esa dedicación no fue dada hacia Dios, sino hacia sí mismo. Caín consagró una nueva forma de vivir, la vida dedicada sin Dios, el nacimiento de la ciudad del yo. Mi cristianismo como a mí me gusta, como mi café del Starbucks, con 4 shots de café, con doble espuma, leche de cabra y sin vaso. Lo que debía ser consagración se convierte en autoafirmación. Por eso lees la Biblia como te conviene. Y aquí empiezan las pedradas. Años más tarde nace Nimrod. Heredaría ese mismo espíritu, comenzó a ser poderoso en la tierra y organizó a los hombres de Babel. Y dijo, vamos a darnos un nombre. Ahí la filosofía de Caín se institucionaliza. El hombre edificando sin altar, buscando identidad sin dependencia. Identidad sin dependencia. ¿De quién dependemos, hermanos? Ese mismo espíritu se filtró en Israel. Y eso es bien interesante porque acabamos de estudiar los profetas menores.
quisieron adorar a su manera. Antes dijeron, haznos un dios, Aarón. Y adoraron el becerro de oro. Ofrecieron fuego extraño. ¿Quién ofreció el fuego extraño? Adán y Abiú. Vamos a hacerlo como Dios. Está tardándose mucho, vamos a hacerlo como Dios quiere. No viene, voy a hacerlo como Dios quiere. No viene Samuel, voy a hacerlo como Dios quiere, como yo quiero. Sacrificios sin obediencia. Eso me cala, hermanos. Porque yo así quiero vivir. Yo quiero vivir como yo quiero. Yo quiero que Dios me dé permiso a hacer las cosas como yo quiero. Yo no quiero esperar a la voluntad de Dios, yo quiero mejor tomar un préstamo. Yo no quiero pagar impuestos, yo prefiero hacer trampa. Y está engranado en nosotros. Siglos después, el fariseísmo llevó esa mentalidad a su mágica expresión, una religión construida por el esfuerzo humano, pero sin gracia. Hermanos, ellos aprendieron a no ser idólatras con los dioses de Canaán, pero construyeron, en lugar de decir, Padre, nos arrepentimos de nuestro pecado, enséñanos a amarte, enséñanos a buscarte, dijeron, nosotros lo vamos a lograr, y hicieron que todo fuera pecado, y convirtieron el sábado en un Dios, y convirtieron las indumentarias en un Dios, y entonces hasta que vino Jesús y les dijo, ¡pum! ¡No! ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy? Acabamos con eso. Apocalipsis llama a ese sistema la Gran Babilonia. La civilización dedicada a sí misma que dice, yo estoy sentada como reina y no veré llanto, pero su final es ruina. El contraste con Crónicas 28, David no edifica su ciudad, ni pone su nombre, ni el de su hijo, recibe los planos por el Espíritu Santo. ¿Cuándo le vas a decir a Dios, enséñame? No son pedradas, hermano, fueron para mí. Así que cuando Crónicas nos dice esfuérzate, no está diciendo sé mejor o hazlo tú mismo, está diciendo esfuérzate en la gracia dada, en la tarea revelada, en el propósito de Dios, no en tus propios proyectos. Hermanos, si seguimos leyendo la palabra de Dios como un conjunto de instrucciones para ser mejores, perdemos el corazón del Evangelio. El orden divino no es mejora para agradar a Dios, sino cree en Él y su gracia te hará nuevo. Hermanos, la verdadera santidad no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la Biblia dice, haz esto y vivirás, no está ofreciendo salvación por moralidad, sino revelando que solo la obediencia perfecta de Cristo, esa obediencia te va a dar vida. Entonces de ahí viene todo eso, hermanos. En Cristo, el orden divino es así, hermano. Cree y entonces harás. Ama y entonces obedecerás. Recibe gracia y entonces vivirás. Y por eso el capítulo termina con el último punto, hermanos, que entonces vimos que Dios te escoge, Dios te conoce, Dios revela el plan por su Espíritu. Entonces cuando entiendes eso, hermano, que no es tu vida a tu manera, Dios te va a sostener como su siervo. Él le dice, no te va a abandonar, hijo. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Y eso me dolió hasta lo más profundo de mi corazón, porque es algo que nos ha dicho mucho nuestro hermano Rigo y algo que nos ha dicho mucho nuestro hermano Ángel. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, servimos a Dios en esa promesa de nosotros extender el reino de Dios. Y termino con esto. Cristo, el Hijo que edifica una casa para siempre. Y termino con esto, hermanos, porque ya no puedo más. La palabra del Señor dice en Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Hermanos, Dios te escogió. Dios te escogió. Dios te está llamando, amado hermano, a que tú puedas conocerle a Él y a través de conocerle a Él te conozcas a ti mismo. Dios, amado hermano, te está llamando, hermano, a que reconozcas que Él te está revelando su plan. Ya no busques tu propio plan. Dios te va a sostener y el último es entender que al final de cuentas, Cristo es el Hijo que está edificando la casa para siempre.
Y tenía muchos versículos, pero ya es tarde, ya no puedo ir con todos esos. Pero ¿qué le parece si oramos? Señor Jesús, Padre, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdame a mí, Señor, también, para que nosotros podamos, de manera varonil, como tú nos has mandado a vivir, a ministrar la palabra de Dios a nuestras familias. Padre, de acuerdo a lo que dice la Escritura, tú nos llamaste para hacer ese reino de reyes y sacerdotes, Señor. Y a través de tu Espíritu has llamado a cada padre de familia aquí para ministrar a su familia, sí, con el ejemplo, pero también con tu palabra. Abre oportunidades en cada casa para que tu palabra sea dicha, hablada, por boca de mis amados hermanos. ¿Cuál es el propósito de nosotros como padres? ¿Cuál es el plano de nuestra casa espiritual? Cristo. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer, la que tú hablaste en las epístolas, Señor? De ser padres, de ser amorosos, de no provocar a ir a nuestros hijos, de ser valientes, de ser esforzados. Y entonces yo te pido por tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor. Quítanos de nosotros esa vida a nuestra manera. Que aprendamos a construir lo que tú nos has mandado, no lo que nosotros queremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.